Bien, estimados estudiantes, antes de continuar con el desarrollo de nuestro ejercicio y tenemos que avanzar bastante esta semana, también indicarles, dentro de su aula virtual, atentos, les he adjuntado lo que va a corresponder a un apartado para la evaluación T2. Ojo, ahí en el mensaje que les he enviado se ha ido como si fuera T3, pero no, esto es para la T2. Bien, la T2 ¿en qué va a consistir? Un problema de sistemas de varios grados de libertad, según los ejemplos que estamos haciendo, y la otra parte va a ser elaborar el siguiente trabajo. Bueno, a pesar de que acá diga temas de infografía, estimados, no van a ser infografía, lo que van a hacer es un trabajo de recopilación de investigaciones en formato paper. El formato paper es algo que ya ustedes han estado manejando. Me imagino que han hecho pues en tecnología del concreto, el suelos, materiales de construcción. Bien, ¿en qué va a consistir? Esto es básicamente para que se vayan entrenando y también para motivar al estudiante a que también opten por esa modalidad de graduación mediante paper. Bien, entonces, ¿qué es lo que se va a realizar en este caso? Nosotros, a ver, déjenme revisar. Bueno, a ver, quiero revisar de repente, quizás en la T1. Quiero ver dónde estaba en la lista de los grupos. No sé si estaba en mensajería. Y me parece que acá estaba. Quiero ver si se encuentra acá y si no, bueno. Estos son todos los grupos que se han conformado, ¿no? Bien, entonces, estimados, a cada grupo lo que vamos a hacer ahora es que le va a tocar un tema respectivo. Bien, ¿qué es lo que tiene que hacer en este caso? Revisar temas de investigación y artículos científicos, bueno, tanto papers como tesis de investigación, por ejemplo. Hay bastante en el repositorio sobre todos estos temas y en base a ello lo que hay que hacer es adaptar un documento de recopilación de esas investigaciones a este tipo de formato. Bien, ya ustedes conocen lo que es un paper. Entonces, lo que vamos a proceder a realizar va a ser el sorteo de los temas respectivos para ver qué tema le va a tocar a cada grupo. Vamos a seleccionar acá un dado para 8 caras. Y aquí vamos a comenzar, bueno, al grupo 1. A ver. Tema 5. Grupo de Maita, Eduard Medina. ¿Quién era el representante? Rolando. Ahí está, Terán. Listo. Tema número 5. Disipadores. Van a revisar sobre temas de investigación en disipadores. Puede ser, hay bastantes tesis de los disipadores del doctor Bosso. Bien, así como disipadores en fluencia de metales. Ojo, son disipadores, en este caso no son amortiguadores. Hay que diferenciar lo que es amortiguador de fluido viscoso de disipadores. Estos de aquí trabajan por fluencia de metales en el dispositivo mismo. Bien, así que en base a ello van a indagar sobre este tema. Estimados, hay que revisar y hacer referencia también a las normativas. A ustedes les estoy adjuntando acá la serie de normas a emplear. Bueno, el acto LRFD es para puentes, ACI 371 es para tanques elevados, ACI 350 para tanques apoyados, el ASC 7 es para diseño general de todo tipo de estructuras, está la versión actualizada del 2022, el ASC 41 es para evaluación de rehabilitación de edificaciones existentes. Acá se encuentran todos los análisis no lineales y se encuentran indicaciones para
estudios de vulnerabilidad sísmica, pero en función a criterios, digamos, mucho más analíticos. Se encuentra aquí, por ejemplo, el diseño por desempeño o por interacción suelo-estructura. La E031, que es de aislamiento sísmico, bueno, también les he adjuntado la E050, la E070 por si acaso. El FEMA 356 y 440 son documentos previos a la SC 41. Les he alcanzado, bueno, también la propuesta de la norma de albañilería, y esta última normativa es para sistemas con aislamiento sísmico, para que también le puedan dar una revisión y hacer su respectiva referencia. Entonces, vamos a pasar ahora con el siguiente grupo. Grupo 2, ¿quién es el representante? A ver, ahí estaba Manuel Burga, Carlos Revilla, ¿quién es? Burga. Muy bien. Vamos a ver qué tema les corresponde. Tema 1. Análisis, historia de respuesta, o conocido como tiempo-historia, pero lineal y no lineal. Acá hay que complementar mucho más lo que se hace en clase, es decir, estimados, acá tienen que indicar dónde o en qué situaciones se aplica este tipo de análisis tiempo-historia. ¿Cuántas son las combinaciones de señales que se tienen que emplear? En la E030 hay un poco, pero mucho más está, por ejemplo, en la E031, porque cuando utilizas ahí diseño mediante aislamiento sísmico, ahí tienes que complementar mucho más. También hay resultados relevantes respecto a temas de investigación en base al análisis tiempo-historia. Tiene que ser para el caso tanto lineal como no lineal. Bien. El objetivo, no se olviden, es revisar papers, temas de investigación acerca de este tema. Y lo vamos a presentar en formato tipo paper. Esto va a ser para efectos de la semana 10, dentro de 3 semanas, así que ya hay que comenzar a revisar. No es que, ojo, ustedes van a hacer, digamos, el análisis tiempo-historia de una edificación completa, bajo todos los requisitos normativos. No, lo que se les pide acá es realizar recopilación de temas de investigación y resaltar cuáles fueron los principales resultados a los cuales se llegaron. Bien, vamos a continuar. A ver, estaba por acá. A ver, quiero ver si coloqué el tema. Bien, ya está ahí colocado. Siguiente grupo, el grupo del delegado. Tú estabas como responsable, ¿no, Christopher? Bien. Vamos a revisar. Tema 6. Análisis sísmico con interacción suelo-estructura. Igual, también hay bastantes temas de investigación, hay bastante información del doctor Jenner Villarreal. Ojo, por favor, revisando temas de investigación. ¿Qué no se permite acá? Que me digan, por ahí está la E030 o todo de forma general. No, pues, acá tienen que revisar temas de investigación. Bien, ¿por qué les comento? Porque eso, y quisieron hacer ahí en el ciclo de verano, claro que ahí les tocó otro formato, fue infografía, es diferente a lo que les está tocando a ustedes, y lógicamente les tuve que bajar bastante cantidad de puntos, o prácticamente considerarles resultados eficientes, porque no lo hicieron. Bien, así que por favor, acá haciendo caso a lo que se les está indicando. Bien, continuamos. A ver, siguiente grupo, grupo 4. El grupo de Diego Becerra, ¿quién está como representante? Diego Becerra, ¿no? Vamos a ver qué tema. Tema 8. Análisis sísmico para tanques apoyados y elevados. Por ejemplo, para tanques apoyados, ahí pueden revisar mi tesis de maestría, la de comportamiento sísmico, está en el repositorio de la Nacional, pero hay un montón de tesis. También hay que revisar de tanques apoyados. ¿Qué normas son acá? En este caso, el ACI 371 y el ACI 350. Ese es para tanques. Continuamos ahora. A ver, siguiente grupo. Grupo número 5.
¿Quién es su representante? Es de Yaneli Vázquez y del Soyopla. ¿Quién representa? Yaneli Vázquez. Bien, vamos a ver qué tema. Tema 3. Aislamiento sísmico. Hay que revisar la E031. También hay que revisar en este caso esta norma. La última que les he colocado, el SI-SCF. Bien, ¿por qué categoriza los sistemas de aislamiento mediante 3 categorías de desempeño, que son Platinum, oro y plata? Es importante también revisar este tipo de normativa. Es más, es mucho más exigente que la E031 que tenemos en nuestro país. Entonces hay que revisar los temas de investigación desde un apartado analítico también, estimados. Acá lo que se solicita es que ustedes analicen esos temas. Analicen a ver a qué resultados llegaron los respectivos investigadores. Bien, y que también comprendan, pues, por lo menos a modo general, ahí en qué trata cada uno de estos temas específicos. Vamos a seguir revisando. A ver, siguiente grupo. Grupo 6. Es el grupo de Melanie Rodríguez, Elvi Ramos. Bueno, por acá me parece que había un integrante más. Jenny Muñoz. ¿Quién es el representante? Muñoz. El tema 5 me parece que ya salió. Sí, ya salió. Seguimos. Tema 6, no recuerdo si ya salió. No, ya está. A ver el tema 4. Tema 4 no ha salido. Amortiguadores. Amortiguadores de fluido viscoso, también amortiguadores de masa sintonizada. También hay buena cantidad de temas de investigación en este aspecto. Bien, entonces, para amortiguadores estimados, ahí lo que tienen que revisar es el ASCE directamente, el ASCE 722. Me parece que está por el capítulo 15 o 16. Está entre 15, 16 o 17, no recuerdo bien. Bien, pero igual hay que revisar esos temas de investigación. A ver, continuamos. El siguiente grupo. Grupo 7 de Luz Cotrina, Carlos Colorado, Heiner Mírez. ¿Quién representa? Bien. Vamos a ver acá. Bueno, quiero ver qué temas te quedan. Queda entre el 2 y el 7. Vamos a ver cuál sale primero. El 2. Análisis estático no lineal, pushover. Esto está bastante desarrollado, estimados. Análisis estático no lineal, ¿en qué consiste? Que ya no vas a aplicar factor de reducción. Hay toda una metodología para determinar este tipo de análisis. Es un método de fuerzas estáticas equivalentes, pero considerando la no linealidad de la estructura. El objetivo es ver, por ejemplo, qué elementos entran en utilidad primero, columnas, vigas, etc. Y en función de eso se determina una curva de desempeño para hallar, en ese caso, en qué nivel de desempeño se encuentra la edificación. Bien, y por último, el grupo que está restando, le tocaría análisis sísmico de puentes. ¿Quién representa? Erlan Tarrillo. Análisis sísmico de puentes. Estimados, no sé si están llevando puentes en su grupo. Bueno, igual ya es, para que se vayan adaptando hay que revisar el AASHTO LRFD. Bien, entonces acá les he pasado incluso la norma actualizada, está para todos. Esta es la norma del AASHTO del 2024. Bien, así que hay que revisar principalmente el apartado sísmico. Bien, hay que revisar ahí cómo se van a hallar las demandas, bueno, todo ello. Hay un montón de temas de investigación, incluso también pueden complementar, por ejemplo, si encuentran temas de investigación en base a disipadores para puentes, en base a sistemas de aislamiento para puentes, es válido. Entonces, estimados estudiantes, ¿qué es lo que van a tener que realizar? Primera recomendación, resumen y abstract, esto se realiza al final.
Bien, primero abarcas la situación problemática. En este caso, ¿cómo más o menos puedes guiar la situación problemática? Bueno, teniendo en cuenta que nuestro país es un país expuesto a eventos sísmicos. Esto es para el apartado de la situación problemática. Entonces, ahí en base a ello van a estar guiando cuál va a ser la temática que les ha tocado. En el apartado de materiales y métodos, la metodología aquí es una revisión sistémica, porque lo que van a hacer es revisar diferentes tipos de investigaciones que ya han hecho otros autores, van a analizar cuáles fueron los resultados que obtuvieron, van a analizar cuál ha sido la metodología que emplearon y eso es lo que van a estar resaltando. O sea, ustedes no es que, por ejemplo, el que le tocó análisis sísmico de puentes, no es que va a hacer un análisis sísmico de puentes. Va a indagar acerca de temas de investigación respecto a ese tema. ¿Bien? Entonces, luego van a llegar a compilar cuáles fueron los resultados principales de dichas investigaciones. Por ejemplo, en el apartado metodológico puede estar cómo se realizó todo ese proceso de investigación de los principales autores que ustedes requieran. Bien, ahí van a estar comparando, por ejemplo. En el apartado de resultados van a analizar y a discutir qué resultados llegaron dichos investigadores. Bien, entonces, no solamente pues se trata de decir tal investigador llegó a tal resultado, sino que ustedes también sean jueces de alguna forma y puedan indicar o algún tipo de análisis o comentario o conclusión acerca de lo que tales investigaciones han llegado. Y eso se tiene que encontrar en el apartado de discusión, por ejemplo. De repente, tal investigación utilizó este tipo de aisladores, otro tipo de investigación utilizó otro tipo de aisladores. De repente, en base a lo que ustedes observan, cuál de las investigaciones ha logrado un mejor resultado para el desempeño sísmico de la edificación. Ese tipo de aspectos es lo que quiero que lleguen a determinar, en este caso, para las discusiones. Conclusiones, estimados, las conclusiones tienen que ser técnicas. ¿A qué me refiero? Una conclusión que no es relevante es, por ejemplo, se hizo el paper. Eso no es una conclusión relevante. Una conclusión relevante que implica determinar a partir de los resultados numéricos y a partir de la discusión que ustedes realizaron, qué es lo que llegan a concluir. Por ejemplo, bajo el sistema de aislamiento tal que utilizó tal autor, se logró obtener un mejor desempeño sísmico respecto a la otra investigación. Esa es una conclusión importante. ¿Debido a qué? Bueno, y ahí colocan los resultados. ¿Cuánto se logró de repente como una deriva máxima, de repente como un desplazamiento máximo? Tienen que analizar las conclusiones de sus autores en este caso. Y finalmente, referencias bibliográficas formato APA. ¿Cómo se referencia? Bajo esta metodología colocan los números. Esto va en orden alfabético. Y estimados estudiantes, por favor, nada de colocarme pues una sola referencia bibliográfica. Porque lógicamente acá hay que comparar. Tienen que considerar una importante cantidad, si bien no les pido 50 tampoco. Pero por lo menos pues que se note que se ha realizado el trabajo de investigación. ¿Bien? Bueno, entonces acá el objetivo, estimados, es llegar a resultados óptimos. ¿Bien? Acá lógicamente se va a estar revisando todo. Ni hablar que no estén referenciando, por favor. Todo lo que son imágenes, figuras, todo ello tiene que estar citado. Bien, porque le pertenece a otros autores. Cuidado con el plagio. No hacer referenciación, acá indica que se lo consideraría como plagio y la nota sería de 0. Lo más seguro es que esta parte valga 10 puntos y que el problema que les voy a tomar valga otros 10. Bien, así que ya les estoy adelantando la parte de su trabajo y bueno, faltaría la parte del problema que ya saben que eso se publica una semana antes. Bien. Esto para que lo puedan ya ir avanzando. Voy a guardar esto. A ver. Temas. Paper. Investigación.
Esto les voy a subir por mensajería interna, ¿bien? ¿A mensajería o al contenido? ¿Dónde lo encuentra más fácil? Mensajería, bien. Para la T2, junto con los temas sorteados. Ahí está. Y por aquí también les voy a adjuntar nuevamente, ya les he adjuntado, pero de todas formas a que lo vuelvan a considerar. Dentro de cerrar están todas las normas que les he estado mostrando en este caso, ¿bien? Ingeniero, la norma está en inglés, hay que traducirlo. Ya tienes ChatGPT, tienes Meta y un montón de inteligencias artificiales para traducir. A ver, asistencia ya llamamos. Bien, entonces voy a cerrar ya esta parte. Y vamos a revisar el ejercicio donde nos hemos quedado. Tenemos que avanzar un montón en este caso. Bien, estábamos revisando en la clase pasada la determinación del análisis, primero, de la determinación de los parámetros modales para este sistema de dos niveles. Bien, también se lo obtenía mediante cálculo de rigidez por cortante. Entonces, ya nosotros habíamos llegado a obtener mediante nuestro comando solve cómo se calculaba, por ejemplo, las frecuencias naturales. En base a ello hemos determinado eigenvalores, periodos y frecuencias. Y mucho cuidado, porque a un grupo se le ocurrió presentarme esto para sistemas de un grado de libertad dinámico. Esto es para sistemas de varios grados de libertad. En un grado de libertad dinámico tú tienes una sola forma de vibración. No interesa. En varios grados de libertad ya tienes diferentes formas de vibración. Entonces, ¿qué recordábamos? Que para cada valor de frecuencia, lo que hacemos es reemplazar ese resultado en nuestra ecuación de eigenvalores, principalmente la que tenemos acá, porque el objetivo ahora es obtener para cada modo de vibración cuál corresponde su desplazamiento modal o su eigenvector. Entonces, esto lo habíamos visto ya en la clase pasada. Hay que reemplazar los valores para la frecuencia 1. Ahí está. Comienzo a reemplazar, tendría este primer cuadrante. Como lo tengo, sería este resultado más la frecuencia, bueno, más este coeficiente multiplicado por la frecuencia 1 elevada al cuadrado. Si nosotros multiplicamos este resultado por el vector, nuestros eigenvectores, me quedaría que este primer cuadrante se va a multiplicar por phi1, el segundo se va a multiplicar por phi 2,1. El desplazamiento modal del piso 2 en el modo de vibración 1. Ahí está. Acá no estoy viendo que esto esté afectado por la frecuencia. Igualamos a 0. Trabajamos para la segunda línea. Sería este resultado, vamos a ver, multiplicado por phi 1,1. Acá lo vemos. Y luego tendríamos el resultado de este término, que sería 13.923 menos este coeficiente que está afectado por la frecuencia natural al cuadrado, tiene que ser la frecuencia 1, multiplicado por phi 2,1. ¿Qué había indicado en la clase pasada? Que vamos a controlar los desplazamientos del primer piso, los desplazamientos modales a una unidad. Entonces, el modo de vibración en el primer piso, debido al modo 1, lo consideraría como una unidad. Y en cualquiera de las dos ecuaciones podríamos determinar phi 2,1. Acá lo he determinado en la ecuación número 1.
Si ya conozco que phi11 vale una unidad, entonces paso todo este término al otro lado de mi ecuación y en este caso despejo phi11. Despejo phi21. Dividiría, por lo tanto, sería menos este valor siendo dividido respecto a 18.563. Y obtendría mi desplazamiento modal del piso 2 en el primer modo de vibración. Esto mismo hay que realizarlo para la frecuencia 2. Entonces, nuevamente, estimados, volvemos a calcular esto, pero ahora la frecuencia natural que tiene que elevarse al cuadrado sería la segunda. Despertando entonces, estimados. Continuamos. Llegamos a reemplazar nuestros resultados. Otro aspecto también, recomendación, traigan su laptop, porque como vemos acá estamos trabajando con Excel, estimados amigos. Bien, así que es la recomendación, traigan su laptop cargada para estar viendo de qué trata la hoja Excel e ir entendiéndola. Porque de ahí están viendo a última hora a ver qué hago, a ver quién le solicito afuera que me ayude en mi examen. Me asegura 20 y me ponen 10. Así que, estimados, ya pues a ponerse vivos. Ya acá yo les estoy mostrando el material del curso semana a semana o me guardo las hojas de cálculo. O les he dicho váyanse a investigar a ver cómo se hace. No, ahí están. Pero hay que repasar, hay que estudiar, hay que asistir. Bien. Entonces, hacemos el reemplazo igualito como hemos hecho para el primer modo de vibración, ahora lo hacemos para el segundo. Igual, ¿qué controlamos? Que los desplazamientos modales son unitarios en el primer piso. ¿Por qué? Porque si no tienes eso, por más que acá tengas dos ecuaciones con dos incógnitas, recuerden ustedes matemática, cuando tienen soluciones de cero, en este lado en el segundo miembro de la ecuación, van a tener una infinita serie de soluciones. El número de soluciones de los eigenvectores es infinito. Recuerden ustedes. ¿Cómo lo controlamos? Bueno, de acuerdo a nuestra teoría, hemos realizado que el desplazamiento del primer piso en el modo 2, siempre los desplazamientos del primer piso los tomemos como una unidad. Y esos van a ser nuestros modos participativos. Teoría. En el primer modo, ¿a dónde se van las masas? ¿Al mismo lado o se intercalan? Se van al mismo lado. Ahí está. Veo que los dos desplazamientos están al mismo lado. En el último modo, que en este caso es el modo 2, el desplazamiento se intercaló. Luego, ¿qué hago? Escalo los modos de vibración. Esto se conoce como proceso de normalización de modos de vibración. Es lo que te aparece en el SAP 2000 o en el ETAPS. Entonces, ¿cómo se obtiene esa escala? Bueno, teníamos que considerar que la masa generalizada va a ser una matriz identidad. Para realizar ese tipo de procedimiento, tenemos que obtener unos ciertos valores escalados de los eigenvectores. Entonces, ¿qué se realizaba en este caso? Primero determinas la masa de cada piso. Ahí está, masa del piso 1 y la masa del piso 2 que me representa el nivel de techo. Se determina ahora la masa obtenida por el desplazamiento modal al cuadrado. Modo por modo hay que hacerlo. Ahí está. Masa del piso 1 por el modo 1 al cuadrado, masa del piso 2 por modo 2 al cuadrado. ¿Qué se realiza ahora? Obtengo una sumatoria y a toda esa sumatoria le saco una raíz cuadrada. Hago el mismo trabajo para el modo 2. Igual, obtengo una sumatoria y le saco una raíz cuadrada. Estos coeficientes que acabo de obtener van a ser esos factores de escala para normalizar los modos de vibración. Entonces, al modo 1 voy a dividir los desplazamientos que he obtenido acá entre este factor de 8.18 y más decimales. Al modo 2, igualito. Divido mis modos participativos entre el factor de escala del segundo modo. Y tal cual como hemos hecho en el primer ejercicio, estimados, obtenemos nuestro grafiquito.
de modos de vibración normalizados. Ahí está, tengo las alturas, 0, 5, 15, 9.8. La base no se está moviendo, está empotrada. El primer modo sería el desplazamiento del primer piso sobre el coeficiente del modo 1. Desplazamiento del piso 2 en el modo 1, igual, este desplazamiento sobre su coeficiente. Para el segundo modo, ahora divido los modos de vibración 2 sobre el respectivo coeficiente de normalización. Ahí está. Y en base a esto he elaborado mi gráfico. Bueno, ¿cómo se lo realiza? Seleccionan acá, se van en este caso a insertar el gráfico. Un diagrama, por ejemplo, de dispersión he realizado. Vamos a ver, me parece que no estaba seleccionando el de dispersión. Acá sí lo tengo. Y aquí comenzaría a determinar, ¿no? Entonces, lógicamente hay que editar este gráfico. Se van a seleccionar datos, modificamos. Valores, en este caso que se tengan X de la serie, serían los modos, en realidad. Hay que intercalarlo. Y en el caso de Y, serían las alturas. Ahí está. De esta manera tendría, vamos a ver. Vamos a ver acá. A ver en el modo 1 si está correcto. Sí, en efecto, sí está correcto. Y en el modo 2 también. Y aquí, lógicamente, pueden añadir otro gráfico más para representar el segundo modo. Bien, entonces, esto es lo que se ha realizado. Lo final ya es edición del gráfico a gusto de quien está elaborando el problema. Bien, ahí ya depende de qué tipo de colores quieran utilizar, etc. Bueno, lo que vamos a revisar ahora, estimados estudiantes, es algo adicional. Obtener, en nuestro caso, porcentajes de participación de masa modal, que son muy importantes. Ya vamos a explicar por qué. Lo primero que tienen que hacer en este caso es, vamos a ver nuestro apartado teórico brevemente. Voy a cerrar ya esta parte. El problema 1 también. Vamos a utilizar un método numérico bastante sencillo, estimados. Les había indicado que el factor de participación, el factor de participación modal, ¿cómo se lo obtiene? Es en este caso la transpuesta de nuestros ejes vectores multiplicado por la matriz de masa por un vector de arrastre unitario sobre la masa generalizada. Bien, bueno, si nosotros sabemos que la masa generalizada nos va a dar una matriz identidad, prácticamente me quedaría únicamente multiplicar la transpuesta de mis ejes vectores por mi matriz de masa, simplificando mucho más los cálculos. Esto lo podemos realizar mediante un procedimiento manual sencillo. Lo primero que hacemos es multiplicar los modos de vibración por cada masa respectiva. Es decir, el desplazamiento modal del piso 1, tanto para el primer modo como para el segundo modo, lo multiplico por la masa del piso 1. El desplazamiento del piso 2 en el modo 1 y en el modo 2, los multiplicaré por la masa del nivel de techo. Y obtengo acá una sumatoria. Luego, ¿qué hago? Hago lo mismo, pero multiplicando las masas ahora por estos desplazamientos modales al cuadrado. Ahí está, realizo eso. Y obtengo también una sumatoria. Acá, estimados estudiantes, cuando estamos analizando pórticos en 2 dimensiones, siempre van a llegar a obtener resultados de 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque básicamente estoy considerando todos los modos de vibración. Acá tengo 2 grados de libertad dinámico y estoy calculando para 2 modos. ¿Cómo obtengo entonces el factor de participación modal? Facilísimo. La forma equivalente de calcular el factor de participación modal sería en este caso
la sumatoria de cada masa multiplicada por su modo de vibración respectivo sobre la sumatoria de las masas multiplicadas por el desplazamiento modal al cuadrado. De esta forma equivalente estaríamos calculando el factor de participación modal. Ahora, yo ya obtuve el factor de participación modal. Vamos a ver que en la normativa aparece un apartado muy importante que se conoce como el porcentaje de participación de masa modal. ¿En qué consiste? En determinar cuánto de la masa participativa se va a comportar en cada modo de vibración. Vamos a ver esto. El porcentaje de participación modal es el factor de participación al cuadrado sobre la sumatoria de las masas. Y esto lo voy a determinar por aquí. Porcentaje de participación de masa modal. En este caso es igual al FPM, el factor de participación modal, sobre la sumatoria de las masas. ¿Qué te determina esto? Por ejemplo, en el modo 1, ¿cuánto de masa participativa tenemos actuando? Un 98%. La mayoría, precisamente que les dije del primer modo de vibración, ¿cómo se lo conoce? ¿Como modo qué? Ahí está, pues, ¿no? Como modo fundamental, estimados. ¿Por qué crees que en el método estático te hablan del periodo fundamental? Porque el periodo fundamental le corresponde al primer modo. Estimados estudiantes, el primer modo de vibración es el modo fundamental de vibración. Es aquel que prácticamente, por lo general, se lleva una importante contribución de la masa sísmica participativa. Acá es donde se va a acumular, digamos, el mayor porcentaje de masas, en el primer modo de vibración. Por eso este modo te va a generar mayores resultados de cortante y de desplazamiento. En cambio, en el segundo modo, algo bastante pequeñito. Un 1%, 1.9% en este caso. Esto, lógicamente, lo podemos comparar realizando un modelamiento respectivo en el SAP 2000. Acá también tenemos que analizar rápidamente nuestro ejercicio. Bueno, tenemos un total, vamos a ver, de 4 ejes. O bueno, acá voy a considerar también, vamos a ver, voy a considerar los ejes de los arriostres para que sea más fácil determinar. Tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Considero acá un total de 6 ejes. En Y, un solo plano. En Z tendría 3, la base, primer piso y piso 2. Espaciamiento en X, voy a considerar la distancia 1, 5.7. 5.7. Las alturas en Z, voy a considerar H1 y después lo edito, 5.15. Vamos a aceptar. Acá no voy a utilizar un tiempo historia todavía, así que voy a pasarme al plano XZ, voy a editar mi sistema de coordenadas y voy a editar los espaciamientos. Entonces, aquí tendría lo siguiente. La primera distancia es 5.7, está correcto. La segunda distancia tendría que ser el primer valor de A, 3.25. 3.25. La excentricidad del arriostre excéntrico es de 2 metros. Mucha excentricidad también hay que decir, porque esto a veces te puede generar problemas. La otra distancia es 3.25. Y la última distancia, bueno, vuelve a ser de 1, que sería 5.7. Voy a revisar las alturas. Mi primer piso es de 5.15, el segundo de 4.65. Voy a trabajar modificando el tamaño de la burbuja a 0.8. Aceptamos. Voy a revisar acá. A ver, altura total 9.8 y distancia horizontal 19.9.
Voy a revisar acá mis instancias. Ahí está correcto. Y en cuanto a la altura, tendría 9.8. Ahí está correcto. Voy a guardar entonces mi modelo. Y esto lo vamos a identificar como pórtico EBF. Un pórtico arriostrado excéntrico. Muy bien, entonces, acá hemos trabajado, igual como en el caso de su T1, veo cómo están ubicadas las columnas. Tengo que realizar un giro de ejes locales, noten ustedes. También estoy trabajando los arriostres con chevrones HSS de 8x8 por 5/16 y columnas son W30 por 108. Entonces, en materiales me parece que he dejado tal cual la propiedad del acero. A ver, voy a revisar acá mi módulo de elasticidad. Bueno, acá le he puesto un punto 16. Voy a colocarle también. Acepto nuevamente. Voy ahora a importar materiales, para el apartado de las columnas y de los arriostres principalmente. Importamos en este caso, primero voy a importar las columnas. Ya les había indicado, estimados, que hay que trabajar con el AISC último que tengamos. En mi caso acá para esta versión tengo el AISC 16. Digamos, en los otros dos adicionales se encuentran secciones incorporadas a las que ya se tienen. Así que la general es el AISC 16. También van a encontrar con el AISC 15 si tienen una versión anterior. Voy a buscar acá, por lo tanto, W30 por 108 era. Ahí lo encuentro. Abrimos. Y voy a indicar en este caso que, a ver, primero quiero ver las propiedades. Como voy a girar mis ejes locales, ojo, acá tengo que cerciorarme ya no del momento de inercia respecto a 3, sino respecto a 2, porque voy a girar los ejes locales. Sería 6.077, a ver, vamos a ver. Sí, en efecto, me va a dar ese resultado. Y voy a utilizar propiedades que modifican la rigidez. Axialmente, a ver, para quienes no lo hicieron en su T1. Acá, restrinjo deformaciones axiales multiplicando el área por 1.000.000. ¿Para qué? Para que tenga que E por A es infinito, que la columna no se deforma axialmente. Cortante, 0. Acá también 0. No trabajo bajo torsión, solamente voy a trabajar por momento de inercia. Masa y peso los voy a tomar como 0. Acepto en este caso. Acepto una vez más. Y ahora voy a incorporar perfiles tubulares HSS. Entonces sería 8x8 por 56/16. Bueno, un perfil bastante elevado, también hay que mencionar. Vamos a buscar. A ver, no, este es 8x6. Acá se encuentra HSS 8x8 por 5/16. Acepto y procedo a revisar, en este caso, cuáles fueron las propiedades obtenidas. Acá me interesa el área, estimados. Los arriostres se van a deformar axialmente, se van a comportar como elementos reticulados, como elementos de armadura. Reviso el área, ahí está, 5.652, está correcto. Modifico propiedades. A diferencia de los elementos que trabajan a flexión, acá voy a indicar que este elemento solamente va a trabajar de forma axial o bajo deformaciones axiales únicamente. Para eso llevaron análisis. Acepto aquí y acepto una vez más. Voy a importar una viga. Va a ser cualquier tipo de viga. Puede ser un perfil, digamos, de estos. Por ejemplo, voy a considerar de repente pues un perfil bastante exagerado, un W44 por 408. ¿Y qué es lo que voy a hacer en esta circunstancia?
Bueno, acá voy a indicar que esta viga es indeformable, es decir, no tiene deformaciones axiales, pero tampoco se va a deflectar. Completo, no tiene deformaciones de corte, tampoco torsiones, ni tampoco va a tener aporte de masa ni de peso. Acepto nuevamente, y una vez más, damos OK, y ahora recién procedemos a dibujar nuestros elementos estructurales. Primero, considero acá las columnas que están empotradas, que eran de W 30 por 108. Ahí está, considero mis columnas. Hago lo mismo con las vigas que no se van a deflectar. Ahí las tendría. Y luego me paso ahora al dibujo de elementos tipo línea mediante 2 puntos. Coloco los arriostres. Acá, por ejemplo, estoy viendo demasiada distancia del arriostre. Esta distancia no tiene que ser muy elevada, porque si no, a veces frente a deflexiones no tienes un adecuado comportamiento si la viga se deflecta en este punto central. Ojo con eso también. Pero bueno, eso es para estructuras o comportamiento de estructuras metálicas. Voy a colocar acá las bases empotradas para todos mis elementos. También en los arriostres, a ver, me estaba olvidando de algo, voy a eliminarlos. Me estaba olvidando de colocar liberación de momentos, tienen que ser elementos de tipo Pineth. En este caso, esto implicaría que ya no estamos considerando transmisión de momentos a los arriostres. A ver, voy a verificar cuáles son las secciones que he colocado. Ahí estaría de forma correcta. Voy a quitar las secciones y voy a activar liberaciones de momento. Ahí también estaría de forma correcta. Bueno, esto no implica que el arriostre se haya disminuido en longitud. Esto es un símbolo que utiliza el SAP 2000 para indicar que este elemento no transmite momentos. Bien. A continuación, voy a colocar en este caso las masas que he calculado. La masa del piso 1 la voy a colocar a la mitad y la masa del piso 2 también a la mitad. Por lo tanto, voy a dibujar un nudo especial, activando también puntos intermedios. Si no lo encuentran acá en el lado izquierdo, se van a dibujar y esto lo van a ubicar, vamos a ver, en las herramientas de el Snap. Hay que activar puntos finales e intermedios. Entonces dibujo un punto central para el primer piso y para el segundo. Para el primer piso le voy a asignar en este caso un valor de masa. Como masa, la dirección es en el sentido global y esta masa se va a trasladar en X. Copio el resultado de la masa del piso 1. Ahí está. Con todos los decimales que se tengan. Aplico y cierro. Y para el piso 2 también me voy a asignar masa. Ahora lo realizo para el valor de la masa que haya obtenido en el piso 2. Ahí está. Aplicamos y cerramos. Me falta acá únicamente, estimados, colocarle restricciones a los puntos de unión, para que principalmente acá identifique que no van a haber desplazamientos en vertical ni tampoco rotaciones. Me voy en este caso a asignar restricciones. Voy a indicar que estos puntos no se trasladen en Z y que además no vayan a rotar respecto a Y. Aplico y listo. Lo siguiente que tengo que hacer y que me está faltando es colocar adecuadamente la posición de las columnas, porque si yo reviso la vista extruida, las columnas no están colocadas correctamente. Estamos viendo que la posición correcta de estas columnas son así, con el alma paralela al eje Y. Por lo tanto, me paso a una vista en el plano XZ, selecciono mis columnas
Y lo que vamos a hacer en este caso es rotarlas. Me voy a asignar frame. Me voy a ejes locales. Y vamos a hacer un giro a 90 grados. Voy a aplicar. Y ahora sí ya me parece que las columnas estarían en la posición respectiva que ya le corresponde. Bien, ya estaría en la posición correcta. Vuelvo al plano XZ. Me voy a analizar, establecer opciones del análisis. Solamente va a ser un análisis traslacional en el plano XZ. Y procedo ahora a aceptar. Y finalmente, pues, ejecuto, bueno, no voy a ejecutar la carga tipo det, solamente la carga del tipo modal. Ejecutamos ahora. Vamos a revisar para ver si están correctos los periodos o si tenemos que revisar algo más. Me parece que está saliendo de forma correcta. A ver, periodo de vibración 1, 0.45515. Me paso con la flechita a ver al periodo de vibración 2, 0.17423. Este es un primer avance correcto. Le coloco, por ejemplo, escala de colores para una presentación más adecuada. También en opciones tengan desactivado el sonido para que no les vaya a generar algún tipo de molestia. Y ahí puedo revisar las formas de modo. Por ejemplo, en el primer modo, tal cual como mi gráfico, los desplazamientos de los pisos son al mismo lado. Me voy ahora al segundo modo de vibración y los desplazamientos son alternados. Ahora también reviso en este caso mediante display, mostrar tablas. Voy a buscar resultados de la estructura y acá voy a revisar periodos y frecuencias, pero también voy a revisar porcentajes de participación modal. Vamos a aceptar ahora. Y bueno, comienzo revisando periodos y frecuencias. Entonces, si yo, por ejemplo, comienzo a determinar, a ver acá vamos a aplicar un menor porcentaje de zoom a que se vea todo. Y acá comienzo a comparar primero los periodos. Puedo observar rápidamente que coinciden el periodo de vibración 1, ahí está, 0.455, 154 y el periodo de vibración 2. ¿Qué más comparo? Frecuencia cíclica. Acá procedemos a comparar la frecuencia cíclica. 2.1970 para el modo 1 está correcto, 5.739476 para el modo 2. Hay algunas variaciones a partir de qué decimal, a partir del séptimo decimal, que ya es lo mínimo. Estas variaciones producto de qué son, bueno, de que hayamos considerado el factor de 1.000.000, por ejemplo. Bien, es básicamente a partir de ese tipo de redondeo, que te varía en el séptimo decimal no es nada. Frecuencia circular. Vamos a ver. 13.804535, ahí está. 13.804536. Mínima variación en qué decimal? En el sexto recién. 36.06219. Ahí está, 36.06219. De la misma forma estarían coincidiendo los eigenvalores. Ahí está, las frecuencias circulares al cuadrado. Lo siguiente que puedo revisar son los porcentajes de participación modal que les acabo de mencionar. Me voy al apartado final. Y acá voy a revisar el porcentaje de participación del primer modo. 0.98019, 0.98019 coincide todo estimados. Al segundo modo, 0.01981, 0.019807, ahí está que concuerda. Entonces, lo que hemos calculado manualmente, en efecto, está que coincide con los resultados que hemos obtenido en el SAP 2000. Y a partir de aquí, estimados estudiantes, vamos a dejar descansando ya al SAP 2000,
porque en el siguiente ejemplo lo vamos a realizar en etapas. Bien. Y precisamente, bueno, en el contenido de la semana 6 están las normas que ya les he mostrado. Vamos a revisar el contenido de esta presente semana. El análisis modal completo, estimados, que ya lo vamos a emplear mediante espectros de respuesta. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar análisis espectral mediante la incorporación de un espectro normativo de nuestra norma 030, hacer también la comparación mediante el espectro del centro junto con la señal sísmica para ver cuánto de variación obtendríamos entre un tiempo historia para varios grados de libertad y también la respuesta espectral, por ejemplo, mediante el sismo del centro. Y luego estaríamos realizando nuestro análisis sísmico normativo en base a la norma 030. Es decir, para un espectro suavizado y con fuerzas sísmicas reducidas, que es tal cual como lo vas a aplicar a proyectos. Determinando acá, estimados, algo que ya hemos visto en análisis. Cálculo de derivas, cuidado, vea derivadas ahí en su texto. Bien, cuidado, me pongan ahí, se calcularon las derivadas, porque ahí sí les bajo puntos. Y con buena razón. Bien, son derivas, son distorsiones angulares de entrepiso. Esto ya lo vimos en análisis. Una distorsión angular de entrepiso, ¿qué me representa en este caso? Determinar cómo son los ángulos de inclinación respectivos a partir de estos desplazamientos laterales. Eso me representa la distorsión angular de entrepiso. ¿Cómo se determina? Primero, tú tienes que calcular un desplazamiento relativo de cada nivel de piso. Bien. Entonces, ¿qué es un desplazamiento relativo? ¿Cuánto se desplazó un nivel respecto del piso inferior? Por ejemplo, acá vemos cuánto se ha desplazado el piso 2 respecto al piso 1. Cuánto se desplazó el piso 3 respecto al piso 2. Igual, cuánto se desplazó el piso 4 respecto al piso 3. Esos son desplazamientos relativos. ¿Cómo saco la distorsión angular de entrepiso? Divido sobre la altura. Divido el desplazamiento relativo sobre la altura. Esto ya les he explicado antes cómo se calcula. Si yo tengo mis desplazamientos laterales y puedo decir que el desplazamiento relativo de un piso es igual al desplazamiento total de dicho piso menos el desplazamiento lateral del piso inmediato inferior. Bien, ahí está. Por ejemplo, quiero hallar el desplazamiento relativo del piso 4, resto el desplazamiento del piso 4 menos lo que se ha desplazado el piso 3. Es una resta de segmentos. Bien. ¿En qué consiste la deriva o la distorsión angular de entrepiso? Acá me genero un triangulito. ¿Y qué digo en este caso? Quiero hallar este ángulo. Lo voy a denominar como ángulo para el piso 4. ¿Por qué? Porque esto lo puedo proyectar. Por ejemplo, acá proyectamos esta línea, proyectamos también la vertical y nuevamente aparecerá ese mismo ángulo, Φ4. Entonces, la tangente de dicho ángulo es en este caso el desplazamiento relativo del piso 4 sobre la altura que tiene el piso 4. Ahí lo tenemos. Pero ¿qué es lo que sucede? Estamos realizando el análisis en sistemas elásticos. ¿Qué implica? ¿Cómo son los desplazamientos? ¿Grandes o pequeños? Tienen que ser pequeños, son de orden infinitesimal. Esta distorsión, ¿cómo será? También tiene que ser pequeña. Por lo tanto, ¿qué nos dice la geometría de desplazamientos pequeños? La tangente de 0 vale 0. La tangente de un ángulo muy pequeño se aproxima al mismo ángulo. Distorsión angular de entrepiso, el desplazamiento relativo sobre la altura que tiene el entrepiso. Ahí está. Fórmula general, por lo tanto,
La distorsión angular de entrepiso es el desplazamiento relativo de dicho piso sobre la altura del respectivo entrepiso. ¿Bien? Ahí lo estamos obteniendo. Muy bien, entonces, estimados estudiantes, en base a todos estos criterios, vamos a determinar la solución de nuestro ejercicio. Estimados, ya les voy comentando. El problema que les va a venir para su T2 va a ser muy parecido a este. Muy diferente también a lo que he determinado en el ciclo pasado. Acá, lógicamente, ¿qué es lo que pasa? Me parece que al finalizar casi el año pasado, ahí me preguntaron sobre cómo se realizaba el análisis matricial para pórticos en el plano, para fines de análisis sísmico. Así que, para que no se queden con las dudas de ese contenido, voy a colocar acá muchas más luces. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Que calculen la matriz de rigidez, el pórtico que les ponga, y que determinen la rigidez condensada. ¿Qué es aplicación aquí? Condensación estática para sistemas de varios grados de libertad. ¿Bien? Entonces, también les voy comentando, bueno, estimados estudiantes, lo que les va a venir en este caso va a ser esta misma metodología. Vamos a trabajar el análisis estructural simplificado. Bien, es decir, acá no voy a tomar en cuenta deformaciones axiales, ni de cortante, ni tampoco brazo rígido. Porque si no, también ahí se les puede complicar demasiado si les colocaba todo completo. Sobre todo aquellos, pues, que no han sido mis estudiantes en análisis. Bien, entonces, acá vamos a trabajar únicamente en base al análisis estructural simplificado. Es decir, con matrices de rigidez para cortante y momento. Atentos, por favor. ¿Qué implica esto? Esto ya no es un edificio de corte. Atentos, por favor, con este aspecto. Al no ser un edificio de corte, ¿qué implica? Que yo tengo que calcular la matriz de rigidez para todos mis grados de libertad estáticos. Si estoy teniendo en cuenta que las columnas no se alargan verticalmente, tampoco se recortan, y que además las vigas no van a tener deformación axial, ¿qué implica esto? Estimados estudiantes, normalmente para cada nudo yo tendría 3 grados de libertad estáticos. Pero al no deformarse axialmente las columnas, ¿qué es lo que pasa? Anulo los grados de libertad verticales. ¿Qué es lo que pasa con la viga horizontalmente? El punto B y el punto C horizontalmente se van a desplazar lo mismo. Entonces, los desplazamientos horizontales y por ende los grados de libertad estáticos horizontales van a ser iguales en toda la longitud horizontal de la viga, en toda la luz horizontal. Se va a desplazar lo mismo. Bien. Conclusión. 9 grados de libertad estáticos. Ingeniero, no me acuerdo grados de libertad estático, repasa análisis, pues. Claro, porque se supone que ya han pasado análisis estructural para llegar a sismo resistente. Y no vamos a estar desarrollando todo el curso de análisis, pues, en las pocas semanas que nos quedan. Ya eso ya pasó. Acá tienes que continuar. Toda la formación es escalonada. Desde estática hasta que llegas aquí. Entonces, tengan mucho cuidado porque lógicamente les voy a poner diferentes tipos de columna. Algunas van a ser rectangulares, otras circulares y algunas de repente les cambio de posición porque ya les he explicado cómo hallar momentos de inercia. Eso lo hicimos en las primeras semanas. Ya hemos repasado bastante. Si ya lo revisaron para elementos metálicos, que es mucho más complejo, ya para elementos rectangulares y circulares, pues, no debería de tenerse ese tipo de dificultades. Bien, a ver, para los amiguitos que todavía no me saben ahí metrar, estimados, por favor, atentos. Si yo tengo cargas expresadas en kilogramos sobre metro cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, de repente yo les digo, ¿sabes qué?
La carga muerta va a ser representada por 400 kilogramos sobre metro cuadrado. ¿Qué tienes que hacer con la carga muerta? ¿La vas a colocar acá como 0,40 o qué tienes que hacer? Si está en kilogramos sobre metro cuadrado, porque así les voy a colocar en su examen. ¿Qué hago aquí? Hay que multiplicar por un ancho tributario. Este valor que está en kilogramos sobre metro cuadrado lo multiplicas por el ancho tributario en ese caso. Bien, puede ser de repente que por aquí les combine algo de, por ejemplo, respecto a apartados de concreto. Por ejemplo, que les siga, van a tener el siguiente ancho tributario, la losa va a ser de tanto, y además lo que van a tener que hacer es considerar anchos efectivos. Por ejemplo, si yo les coloco una losa, en el ancho tributario no tendría que considerar el ancho de la viga, por ejemplo. Bien, tengan mucho cuidado con esas indicaciones, porque si les pongo en su examen, tienen que trabajarlo así, si no van a llegar a pesos correctos. Así me voy a dar cuenta si es que han estado atentos a esta sesión. Eso es lo que voy a evaluar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el piso terminado? El piso terminado está en esta ubicación. Si yo les pongo un peso de tabiquería fija en kilogramos sobre metro cuadrado, que implica que hay una distribución de muros que también va a estar sobre todo este ancho, que implica que tanto acabados como tabiquería fija, acá sí hay que considerar el ancho de la viga. Bien, cuidado con ese aspecto entonces, solamente de la losa estaría restando el ancho que corresponde de la viga. Más o menos les indico este criterio porque lo más seguro es que su examen les voy a poner así. Va a ser diferente el cálculo del metrado respecto a lo que se hizo en el ciclo de verano. ¿Y esto para qué? Para ver que refuercen metrado de cargas. No pueden fallar a estas alturas. Acá lo van a reforzar. Si no llegan a puentes y de ahí dicen todavía, no me han enseñado. Y no, pues sí te han enseñado, solamente que no has estado ahí estudiando. Carga viva igual, también tienes que considerar el ancho de la viga, porque va a estar sobre todo lo que sería el falso piso, pues, ¿no? Ahí se aplica la carga viva. Siempre la carga muerta en el techo llega a ser menor que la carga muerta en pisos en interiores. Eso ténganlo presente. ¿Por qué? Porque en el techo prácticamente tienes una azotea libre por lo general. No tienes tanto peso involucrado. Ahora, la sobrecarga también de qué depende del uso de la edificación. Yo podría colocarles aquí, por ejemplo, utilizar la carga viva mínima repartida de tal ambiente de la E020 y sumarle algo respecto a su dato. Acá, estimados, me voy a enfocar bastante en el cálculo de rigidez y en el cálculo de los pesos. Y recuerden que me van a adjuntar su Excel respectivo, porque lo que no puede pasar es, digamos, que todos estén trabajando igualito bajo el mismo tipo de plantilla, solamente cambiando datos. Y aquí les solicito, estimados, no pequen de ser generosos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo veo ejercicios copiados, yo no tengo el tiempo, pues, para estar jugando al Servicio Nacional de Inteligencia. Yo no voy a estar de detectivo, a ver, ¿quién copió? ¿Quién no copió? ¿Quién le pasó a quién ya no? Ya pues, estamos con los tiempos ajustados. Hay fechas de vencimiento para subir las notas. Así que lo único que hago es que veo Excel iguales, tal cual, exactamente igualito todo. Muy bien, los dos tienen 0. Se les anula la pregunta de 10 puntos y tendrían que esperanzarse en su paper. Bien. Y recuerden que, por lo general, en trabajo siempre hay observaciones. Así que, estimados, no se arriesguen así. Prefiero que cada uno trabaje, pero ahora sí, por favor, revisando ya el contenido. Ya algunos tuvieron su primer jalón de orejas en la T1. Ya pues que no les pase ahora nuevamente en la T2. Ahora sí,
revisen los videitos, ¿bien? A ver, nos vamos a pasar de una vez a la otra aula, estimados. Nos pasamos directamente porque tenemos que avanzar un montón. A ver, ya comenzamos entonces a grabar, ¿bien? Bueno, como habíamos indicado, estimados, nuestro objetivo ahora consiste en desarrollar este tipo de pórtico. De tal forma que, como les había mencionado, en su examen voy a estar considerando criterios técnicos para determinar el respectivo metrado de cargas que tienen que emplear en su examen. Lo más seguro es que les indique, por ejemplo, utilizar una carga muerta de tanto y de repente añadir algún tipo de porcentaje según su dato correspondiente. O eso también lo puedo hacer, por ejemplo, para el apartado de la carga viva. Entonces, cada grupo lógicamente va a tener que trabajar con sus datos respectivos y cada grupo también tiene que trabajar con su Excel. Correctamente tienen que determinar los anchos tributarios para que transformen la carga que les brinde por área a cargas expresadas en toneladas sobre metro. Bien, porque vamos a seguir trabajando en el sistema MKS, en el sistema de toneladas, metro, metro cuadrado. Acá, por ejemplo, ya me brindan cuál sería la carga muerta expresada en toneladas metro. Ya está como una carga muerta distribuida uniforme. La carga viva igual, para el caso del techo. Como les he mencionado, el techo va a tener un menor valor para efectos de la carga viva. Para efectos de la carga muerta y también de la carga viva de paso. Tendría la carga viva en entrepisos que depende de la sobrecarga referida en este caso para el tipo de uso del ambiente que se tenga. Un favor, estimado, pueden cerrar la puerta para que no tengamos tanta bulla. Igual sería para la carga viva del techo. Entonces, lo primero a realizar sería determinar la transformación de estas cargas que están repartidas por metro lineal a cargas concentradas, que me van a determinar cuáles van a ser mis masas. La masa del piso 1, por ejemplo, estimados, acá también revisamos